En este video te hablaré sobre la política de plagio en la USFQ. Seguramente estás familiarizado con este documento que es el Código de Honor y Convivencia. Este documento resume cuáles son las normas que debemos seguir tanto estudiantes como profesores al ser parte de esta comunidad. La universidad le da bastante importancia al plagio, pero ¿qué es el plagio? Dentro del Código de Honor se define como atribuirse ideas publicadas o no publicadas de otra persona a través de citas textuales o ideas parafraseadas. Toma en cuenta que a veces podemos cometer plagio sin saberlo, es por eso que es necesario conocer cuál es la política de plagio en la USFQ. ¿Qué debo hacer para no cometer plagio? Pues primero, debo dar crédito a la persona que fue autora de las ideas que yo estoy escribiendo, ya sea textual mi cita o paráfrasis. Es necesario que todas las ideas que yo quiera sacar de un libro o de un documento las ponga en mis propias palabras y sean citadas al final de la misma. Estas citas deberán estar en formato APA y si es que sigo teniendo problemas siempre puedo preguntar a mis profesores cómo citar. El Código de Honor también me dice cuáles serán las sanciones si es que incurro dentro de plagio. Las penalidades van a variar según el nivel y el grado de la falta. Por ejemplo, si es que una falta es leve, voy a tener una amonestación ya sea verbal o escrita y voy a tener una F en el trabajo en el que cometí plagio. Se notificará al decanato de estudiantes, el cual puede sugerir horas de servicio comunitario. Si es que las faltas son graves, puedo llegar a tener F en el curso. Entonces, para evitar estos problemas, debo aprender a citar correctamente. Y la pregunta es, ¿cómo cito en APA las respuestas de mi reporte? Veamos un ejemplo de una pregunta utilizada durante la práctica 2. La pregunta es, ¿cómo actúa el Lugol y cómo se vería un resultado positivo? La respuesta de cómo actúa el Lugol muy probablemente no es de mi autoría, por lo que tengo que buscar fuentes bibliográficas. A pesar de que Wikipedia es una buena opción para iniciar una búsqueda, no es una fuente confiable ya que es de edición libre. También debería evitar fuentes como monografías.com, Rincón del Vago, etc. A la derecha he encontrado un artículo científico que me habla sobre el Lugol, la historia, su descubrimiento y las aplicaciones. Arriba tenemos el texto original que me da la respuesta de la pregunta que me hicieron, sin embargo no puedo poner las palabras textuales, así que debo parafrasear, es decir, debo colocar en mis propias palabras. Y me quedaría algo así. Sin embargo, no puedo únicamente parafrasear, también tengo que citar esta paráfrasis. Y para citar deberé utilizar el formato APA. Comenzaré observando cuáles son los autores y el año de publicación. Observemos que en este caso son 3 autores. Si es que yo tengo más de 2 autores, deberé colocar el apellido del primer autor seguido por et al. Y el año de la publicación. Todo esto entre paréntesis y antes del punto final de la oración. Finalmente, ¿qué significa et al? Significa y otros. Es la abreviación para no escribir todos los demás apellidos de los autores. Además de citar en el texto, yo debo añadir al final del documento una sección que se llame bibliografía o fuentes bibliográficas o referencias, donde resuma, si es que es posible en orden alfabético, todas las referencias que fueron utilizadas en el texto a lo largo del documento. La bibliografía también debe estar en formato APA. Observemos cuáles son las partes de esta cita. Mientras que la cita en el texto solamente incluye el apellido y el año de publicación, en la bibliografía debo colocar la información de los autores, en este caso si voy a colocar a todos los autores, la fecha de publicación, el nombre del título del libro o del documento que estoy citando y la información de la fuente o editorial. Aquí tenemos algunos ejemplos. En la bibliografía debe haber esta sangría de 1.27 centímetros en todo el texto que esté debajo de la primera línea. Esta sangría tiene como objetivo poder visualizar con mayor facilidad el apellido del primer autor que justamente está citado en el texto. A continuación coloco los apellidos de los autores. Si es que los autores presentan 2 apellidos tendré que ponerlos, si es que no, solamente uno. Nótese que después de los apellidos hay una coma que separa la letra del nombre del autor, un punto y una coma de nuevo para separar un autor de otro. Después tengo el año de la publicación que se encuentra entre paréntesis y después un punto, seguido por el título de la publicación que debe estar en cursivas. Separo de nuevo con un punto y voy a colocar el sitio donde se encuentra la editorial, la ciudad, coma, el país, 2 puntos y el nombre de la editorial. Otra excelente pregunta es,
¿Cómo sabe el profesor que hay plagio en un documento? O si no, ¿cómo puedo saber yo si es que no estoy subiendo un documento que tiene plagio? La universidad cuenta con un sistema que se llama Turnitin, que está acoplado al D2L, donde cada vez que subas un documento puedes constatar el porcentaje de plagio que detecta este programa. Esta es una captura de pantalla del D2L y puedo observar 4 estudiantes y cada uno de ellos tiene un porcentaje con un color amarillo o color verde al lado de sus nombres. Este es el porcentaje de plagio registrado en estos trabajos. Por lo general, el color verde o amarillo son aceptables, pero cuando se encuentra un porcentaje mayor de plagio, se torna de color naranja o rojo. Cuando subas un documento, el D2L te arrojará el porcentaje de plagio que tienes y si es que es muy alto, puedes volver a subir tu documento una vez más, corrigiendo las citas que puede que estén mal hechas. Te voy a mostrar cómo es la vista del profesor de tus documentos con este Turnitin. En este caso estoy revisando el documento del estudiante que presentó 31% de plagio que estaba en color amarillo. Me puedo dar cuenta, pero, que está detectando las preguntas de la guía de reportes como si fuera plagio. Ojo, esto no es plagio. Tranquilo, si es que te está detectando solamente las preguntas, no hay problema. Acá tenemos un ejemplo de cuándo sí hay un problema de plagio. Tenemos una persona que tiene 58% de plagio y observamos que este programa detecta oraciones completas copiadas textualmente de algunas fuentes. En número 1 tenemos el rojo, que ha sido sacado de una página web y el 14% de todo el documento ha sido copiado de esa página. Peor aún, tenemos un ejemplo del 96% de plagio. Observamos cómo párrafos completos han sido sacados de manera textual de una página y ninguno de ellos está citado correctamente. De hecho, el primer párrafo presenta unas que parecen citas, sin embargo, en este caso todo el párrafo con todo y citas fue copiado de una fuente externa, que es una página que no es válida. Entonces, recopilemos la información hasta ahora. Para evitar tener plagio necesito buscar fuentes confiables, poner en mis palabras, es decir, parafrasear, citar en formato APA dentro del texto y colocar una lista de referencias en formato APA al final del documento. No olvides que cuentas con el Turnitin para detectar si es que tienes plagio o no, y puedes volver a subir un documento antes de la fecha final de entrega. Buena suerte citando tus reportes y recuerda preguntarle a tu profesor si tienes más dudas.